La siguiente ponencia estará a cargo del doctor Rolando Claure del Granado, médico internista y nefrólogo egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, postdoctorado en investigación clínica en nefrología del enfermo crítico en la Universidad de California, San Diego, y fellowship del ISN, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Obrero número 2 de la Caja Nacional de Salud de Cochabamba, Bolivia, investigador asociado y profesor de la Universidad Mayor de San Simón, expresidente del Comité de Nefrólogos Jóvenes del ISN y miembro del Comité de IRA del SLAN. Además, fellow de la Sociedad Americana de Nefrología. Buenos días. Agradecer nuevamente al comité organizador y en especial a la doctora Lilia Rizzo y la doctora Giovanna Teaga por la gentil invitación a participar en este primer curso internacional de lesión renal aguda y del daño al renal, al soporte renal extracorpóreo. Voy a hablar sobre cómo determinar el riesgo de lesión renal aguda, fundamentalmente enfocado a países con ingresos económicos bajos como los nuestros. En relación a esta presentación no tengo ningún conflicto de interés y en los próximos 30 minutos voy a tocar los siguientes puntos. Hablar de la perspectiva global de la lesión renal aguda, presentar el modelo conceptual y discutir sobre la nueva clasificación de lesión renal aguda, la importancia de uso de viejos biomarcadores que son la creatinina sérica y el volumen binario, la importancia de usar la albuminuria y medirla, algunos marcadores funcionales y de reserva renal, como es el test de estrés de furosemida y el índice de angina renal, presentar algunos datos breves del estudio 0 para 25, que ya los habíamos discutido en la plática previa, y voy a terminar con algunas conclusiones. Pues como ya habíamos visto y a través de este curso, se ha visto que la lesión renal aguda es pues, en realidad un asesino silencioso a nivel global, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos son datos de Estados Unidos, donde pueden ver que anualmente hay 300,000 muertes por lesión renal aguda, un incremento en el costo de atención de pacientes que son hospitalizados por lesión renal aguda. En promedio, su costo de atención se incrementa en $7,500. Se incrementa su tiempo de estancia hospitalaria en 3.5 días. Se incrementa su riesgo de muerte. Por ejemplo, un paciente con una elevación mayor o igual de creatinina sérica de 2 miligramos de decilitro en relación a su ingreso, su riesgo de muerte ajustado para otras variables relacionadas con mortalidad es cercana al 60%. Y la tasa de muertes de lesión renal aguda es mayor al de la diabetes, falla cardíaca, cáncer de mama y de próstata juntos. Los efectos adversos son también importantes a largo plazo. Aquí son datos de pacientes que viven en países con ingresos económicos medios y bajos, donde pueden ver que a los 24 meses un 10% de los pacientes que han sobrevivido a un episodio de lesión renal aguda de novo o de lesión renal aguda sobre enfermedad renal crónica van a desarrollar enfermedad renal crónica terminal. Y un 20% de los pacientes que sobreviven al episodio inicial de lesión renal aguda que no desarrollan enfermedad renal crónica terminal, pues van a terminar desarrollando enfermedad renal crónica en estadio avanzado, lo que implica incrementos de gastos para los sistemas de salud de países con ingresos económicos medios y bajos. Por eso es muy importante aplicar el modelo conceptual de la lesión renal aguda. Esto ya está publicado hace algunos años, en parte de las guías CADIGO sobre lesión renal aguda, donde ustedes tienen 6 estadios por los cuales puede transitar un paciente. Un paciente con función renal normal, que su riesgo se incrementa de lesión renal aguda, que si no se corrige, pues va a terminar desarrollando un daño renal, es decir, lesión renal aguda. Si no se corrige, puede progresar a una insuficiencia renal con caída de la tasa de filtrado glomerular. Si no se corrige, no se atiende a tiempo, esto puede progresar a falla renal y requerimiento de terapia de reemplazo renal. Y finalmente esto puede progresar a muerte. A medida que el paciente va transcurriendo por estos diferentes estadios de este modelo conceptual, pues el riesgo de complicaciones se va incrementando de manera importante, entre ellas nuevamente con riesgo de muerte.
Como ya habíamos mencionado en la plática del estudio 0 para 25, la ventana terapéutica y para tomar medidas es muy estrechas, y es por eso que marcadores funcionales y estructurales y su uso son muy importantes para identificar sobre todo a pacientes en riesgo y evitar que estos desarrollen lesión renal aguda, insuficiencia renal, falla renal y que finalmente puedan llegar a fallecer. Es así que se ha propuesto una nueva clasificación de la lesión renal aguda usando biomarcadores para mejorar básicamente esto, ¿no? Identificar de manera más temprana pacientes con riesgo o identificar pacientes en lo que se denominaba anteriormente, antes de este consenso, como lesión renal aguda subclínica, ¿no? Entonces tenemos pacientes que tienen biomarcadores negativos y sin incrementos de la creatinina o bajas del volumen urinario. Estos tendrían una función renal normal y podrían estar en riesgo, ¿no? Tenemos pacientes con estadio 1, o lesión renal aguda subclínica, donde los biomarcadores son positivos, pero no hay incrementos en la creatinina sérica ni el volumen urinario. El estadio 1A son aquellos que tienen biomarcadores negativos, pero con elevación de creatinina y o descenso del volumen urinario, y finalmente el estadio 1B, donde los biomarcadores son positivos y también hay elevación de creatinina y o disminución del volumen urinario. Como pueden ver, un paciente puede progresar por estos estadios y lo importante es identificarlo como un riesgo y tomar medidas de manera temprana. Esa es la nueva clasificación propuesta, nuevamente. Básicamente cada estadio va a ser subdividido en A y en B. Sí hay biomarcadores positivos o biomarcadores negativos que también nos van a permitir determinar que la lesión renal aguda ha avanzado. Pero eso no quiere decir que los nuevos biomarcadores como ENGAL, KIM1, el NephroCheck sean lo que debemos utilizar, sino que viejos biomarcadores como la creatinina sérica y el volumen urinario son extremadamente útiles a la hora de identificar pacientes con riesgo o identificar pacientes con lesión renal aguda en etapas más tempranas. Por ejemplo, tenemos este estudio del grupo de Stuart Goldstein de Cincinnati Children's en los Estados Unidos, donde ven cómo la medición diaria de creatinina puede incrementar la identificación de pacientes con lesión renal aguda. En este caso, niños que estaban recibiendo aminoglucósidos. Entonces, tienen un periodo de tiempo donde la medición de creatinina se hacía de acuerdo a criterio médico. En este tiempo solo se detectaron 15 casos de lesión renal aguda asociada a aminoglucósidos. Toda vez que se estableció un programa de medición diaria de creatinina sérica en niños expuestos a un nefrotóxico conocido, pues se incrementó la detección de casos, detectándose 21 casos en este periodo. Y también es importante que el tiempo de detección se reduce. En la primera periodo donde se medía creatinina de acuerdo a criterio médico, pues el tiempo de detección era de 9 días. Y se redujo en 3 días, a 6 días cuando se estableció un programa de medición de creatinina diaria. La importancia de la medición seriada de creatinina sérica, sobre todo en pacientes con riesgo incrementado para desarrollar lesión renal aguda. Con el volumen urinario pasa lo mismo. Este es un estudio que hicimos ya hace 10 años atrás. 75 pacientes estudiados de manera prospectiva que eran admitidos en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de la Universidad de California, San Diego, en la unidad médica. Todos tenían catéter urinario y se medía el volumen urinario de manera precisa usando un dispositivo que era el Ulinfo. Ese dispositivo, mediante un sensor infrarrojo, medía el volumen urinario gota por gota. Y se medía creatinina sérica al menos una vez al día o a veces cada 12 horas. Entonces, en ese periodo de tiempo se identificaron 75 pacientes de los cuales 45% desarrollaron lesión renal aguda. En aquella época, esto es previo a los criterios de CADIGO, se usaron los criterios de Akin y se identificó ya sea mediante criterios de volumen urinario o de creatinina sérica. Sin embargo, si solo hubiéramos usado la creatinina sérica y solo se hubiera medido la creatinina sérica, 4 pacientes hubieran sido identificados. Usando los criterios de volumen urinario y de creatinina sérica, 17 fueron identificados. Y lo que llama la atención y lo que hay que destacar del estudio es que usando solo volumen urinario y aplicando los criterios de volumen urinario se identificaron más de la mitad de los pacientes, 24 pacientes. ¿Okay? De ahí la importancia de medir y vigilar los volúmenes urinarios. Los pacientes con oliguria
un mayor número desarrolló o progresó en su estadio de lesión renal aguda, estadio 2, ¿no? Entonces, eso es algo también que es importante. Los pacientes con solo criterio urinario, sin criterio de volumen urinario, solo de los cuatro progresaron. ¿Okay? Entonces, eso es algo también que es importante. También es importante la oliguria en cuanto a ser predictor de mortalidad hospitalaria, ¿no? Aquí podemos ver del mismo estudio que a medida de que el paciente tenía un mayor número de horas en oliguria, su mortalidad se incrementaba de manera exponencial, al igual que el número de episodios de oliguria, ¿no? Por ejemplo, un paciente con 5 o más episodios de oliguria medida por bloques de 6 horas, su mortalidad era cercana al 40%, a diferencia de un paciente sin oliguria, su mortalidad era menor al 10%. Esto también fue visto en un estudio más reciente del grupo de John Kellum en la Universidad de Pittsburgh, donde analizaron 15,000 pacientes, donde tenía un grupo donde sí había monitorización estricta del volumen urinario versus aquellos pacientes que no tenían monitorización estricta del volumen urinario, igual con la monitorización estricta o no de la creatinina sérica. Y pueden ver que a pesar de ser un centro de referencia para lesión renal aguda, un país con ingreso económico alto, un hospital universitario con todos los medios, pues la medición del volumen urinario en la mayor parte de los casos no se daba. Pero ¿cuál es la importancia? Por ejemplo, en aquellos pacientes con un volumen urinario monitorado de manera estricta, se identificó un mayor número de pacientes con lesión renal aguda y la mortalidad en aquellos pacientes con monitorización del volumen urinario estricta y que desarrollaron IRA fue menor que aquellos pacientes que desarrollaron IRA, pero que no se monitorizó de manera estricta el volumen urinario, ¿no? Por lo tanto, monitorizar el volumen urinario de manera estricta incrementa la detección de casos de lesión renal aguda, a lo vez que lo hace la monitorización estricta de la creatinina sérica, como pueden ver acá. La detección temprana, monitorizando estrictamente tanto el volumen urinario como la creatinina sérica, nos lleva a reducir la mortalidad. Y fundamentalmente esto puede estar asociado a que los pacientes van a tener menos sobrecarga de volumen. ¿Qué hay de la albuminuria? Les voy a presentar dos estudios interesantes. Este estudio ya publicado en 2015 en la JKD, donde se estratifica el riesgo por tasa de filtrado glomerular de la presencia de albuminuria, tanto en población sin diabetes como población con diabetes. Como pueden ver, por ejemplo, un paciente con más de 90 de tasa de filtrado glomerular, pero con una albuminuria de 300 miligramos sobre gramo, o con 2 cruces de proteínas en la tira reactiva de orina, tiene 6.5 veces más riesgo de desarrollar lesión renal aguda. Lo mismo sucede en un paciente diabético, 5.6 veces más riesgo, tomando el mismo ejemplo. Y no solo la proteinuria o albuminuria permite predecir qué pacientes podrían desarrollar lesión renal aguda, sino también aquellos pacientes van a tener formas más severas de lesión renal aguda, menos tasas de recuperación y mayor incidencia de enfermedad renal crónica a largo plazo. Esta es una infografía publicada en NDT, donde analiza 2 estudios, ¿no? Un estudio en cirugía cardíaca, donde a todos los pacientes se les hizo esta tira reactiva de orina, un método fácil antes de la cirugía, y aquellos pacientes que tenían trazas de proteinuria, se incrementaba el riesgo de desarrollo de lesión renal aguda posterior. Por ejemplo, aquellos que tenían 3 cruces, su riesgo era casi 4 veces mayor, tanto en cirugía cardíaca como en cirugía no cardíaca. También, posteriormente, vieron la asociación de proteinuria con menor tasa de recuperación de función renal y mayor dependencia de terapia de reemplazo renal crónica después de un episodio de lesión renal aguda. Por tanto, la albuminuria es un biomarcador muy importante y que puede estratificar varios riesgos. ¿Qué hay de marcadores funcionales que evalúan la reserva renal? El primero es el test de estrés de furosemida, desarrollada hace algunos años por el doctor Chaula. Básicamente lo que hace esto es medir la reserva renal
Y lo que se hace es administrar un miligramo por kilogramo de peso de furosemida endovenoso, un bolo, si es que el paciente no ha recibido diurético los últimos 7 días previos a esta prueba. Si el paciente ha recibido cualquier tipo de diurético, la dosis se incrementa en 1.5. Y para evitar hipotensión o desencadenar lesión renal aguda por deshidratación per se, lo que se hace es reponer el volumen de orina durante el estudio, que son 6 horas, con 1 mililitro de cualquier solución cristaloide, ya sea fisiológica o ringerlactato por ml de orina. Entonces pueden ver que se evaluaron las 6 primeras horas después de la administración del bolo y la mejor área bajo la curva era la de la cantidad de orina a las 2 horas. Es decir, si un paciente después de la administración de furosemida en esta dosis tiene menos de 200 cc a las 2 horas, el riesgo de desarrollo de lesión renal aguda en estadios 2 y 3 es importante, ¿no? Un área bajo la curva de 0.87 o de desenlace combinado de lesión renal aguda y muerte de 0.81, ¿no? Este metaanálisis que les muestro, publicado en Critical Care el año pasado, analiza todos los estudios sobre el test de estrés de furosemida en cuanto a progresión de lesión renal aguda, requerimiento de terapia de reemplazo renal y mortalidad, ¿no? El estudio más reciente es el de Venugopal, que se hizo en Asia, y como pueden ver, la sensibilidad y especificidad es muy buena en la mayor parte de los estudios, con sensibilidades y especificidades superiores al 75% en la mayor parte de los casos, sobre todo para evaluar progresión y requerimiento de terapia de reemplazo renal. Otra prueba funcional es el índice de angina renal. Este es un concepto interesante que toma el concepto de la angina cardíaca, ¿no? En la angina cardíaca hay un dolor de pecho importante. Esto lleva al paciente a acudir a un servicio de urgencias y que sea valorado. Lamentablemente los riñones no duelen y tenemos que buscar herramientas para identificar un paciente con sufrimiento renal, por así decirlo. Y este concepto fue desarrollado por Chawla y Stuart Goldstein hace algunos años atrás, y usando datos de los estudios que están aquí mencionados, se construyó este índice, tomando en cuenta factores de riesgo, por ejemplo, un paciente que fuma, que tiene historia de cardiopatía isquémica, que es hombre, pues va a tener más riesgo para angina cardíaca. En este caso, cualquier paciente que sea admitido a unidad de cuidados intensivos, pediátrica, trasplante de médula ósea o que esté con ventilación mecánica inotrópica tiene mayor riesgo. Y se construyó un score de riesgo. Y paralelamente se construyó un score de daño, esto equiparando a la troponina, utilizando 2 cosas, ya sea cambios en la tasa de filtrado glomerular o no cambio, y acumulados. Se multiplica ambos scores, score de riesgo y score de daño, y se obtiene un puntaje de 1 a 40, siendo positivo el índice de angina renal con un puntaje mayor o igual a 8. En estos primeros estudios, el índice de angina renal mostró una muy buena sensibilidad y un buen valor predictivo negativo. Es decir, aquel paciente con menos de 8 puntos, pues es muy poco probable que desarrolle lesión renal aguda. Nosotros hace algunos años modificamos este índice aplicado en población pediátrica para aplicado en población adulta, y modificamos la variable de trasplante de médula ósea por diabetes, que es algo muy común en población adulta y que es un factor de riesgo importante para lesión renal aguda, y utilizamos los cambios en la tasa de filtrado glomerular dentro de las primeras 24 y 48 horas. Lo que encontramos es que un índice mayor o igual a 8 podría predecir el desarrollo de IRA en los 7 días subsecuentes, con riesgo relativo de 1.64. Las áreas bajo la curva fueron buenas, de 0.861 si se aplicaba el índice a las 24 horas de haber sido, el día de admisión, y de 0.891 si se aplicaba 24 horas de ser admitido, ¿no? Entonces, es una herramienta útil.
Realmente volvimos a modificar el índice, esta vez con un grupo de pacientes en Japón y Tailandia, en Asia. Esta vez mantuvimos el score que había diseñado anteriormente en el estudio previo que les mostré. Sin embargo, el factor de riesgo ya no se tomó en cuenta la tasa de filtrado glomerular, sino más bien disminuciones o elevaciones de creatinina sérica. Igualmente se aplicó el mismo protocolo, aplicación del índice de angina renal dentro de las primeras 24 horas de ingreso a terapia, y se evaluaron los desenlaces a las 48, 72 horas y a los 7 días. Que pueden ver que 263 pacientes desarrollaron lesión renal aguda en estadio 1, y de estos pacientes se analizó si el índice de angina renal podía predecir la evolución en estadios más avanzados de lesión renal aguda. En el caso de aquellos pacientes que tenían un índice de angina renal mayor o igual a 10, 8 desarrollaron lesión renal aguda severa y 16 con índice menor a 10, ¿no? 6% versus un 19%. Entonces eso también, este índice modificado puede identificar pacientes que van a desarrollar estadios más avanzados de lesión renal aguda. Y si se incluyen biomarcadores, en este caso se empleó el FABP, puede optimizar la capacidad predictiva del índice de angina renal modificado, ¿no? Por ejemplo, el índice de angina renal modificado con 6 o más puntos en un área bajo la curva de 0.73 para predecir progresión de enfermedad de lesión renal aguda. Si se agrega un biomarcador, mejora el área bajo la curva a 0.79. Finalmente, con otro grupo de trabajo, esta vez con la Universidad de Kentucky y la Universidad del Sudoeste de Texas, se volvió a modificar el índice de angina renal. El grupo de riesgo se mantuvo, se modificaron los puntajes, eso sí, de acuerdo a los datos de esta base de datos, y el índice de riesgo se usó ya sea con cambios en la creatinina o acumulación de líquido, y se restableció el puntaje. ¿Qué fue lo que se encontró? En la cohorte de la Universidad de Kentucky, donde se derivó el índice de angina renal modificado, se vio que el índice de angina renal modificado tenía una buena capacidad predictiva para predecir progresión de enfermedad de lesión renal aguda, en unos 2 a 7 días de haber sido aplicado el índice. Y esto fue mejor que comparado con el seguimiento de deltas de creatinina. Y en la cohorte de validación, que fue de la Universidad del Sudeste de Texas, el score de angina renal modificado mostró igual una buena eficacia para predecir el desarrollo de lesión renal aguda en estadios avanzados en pacientes críticamente enfermos. En cuanto a su utilidad para identificar pacientes o predecir el desarrollo de lesión renal aguda con un punto de corte de 10, un punto de corte de 10 si en ambas cohortes identificaba un mayor número de pacientes o predecía que podían desarrollar lesión renal aguda. Por ejemplo, en la corte de derivación, 16.4% versus 3.3%. Entonces, es una herramienta fácil de aplicar, rápidamente de aplicar, y que está disponible en todas las terapias intensivas. No me voy a detener mucho en el estudio 0 para 25, pero es para nuevamente mostrarles cómo un modelo similar puede ser aplicado en países con ingresos económicos medios y bajos para lesión renal aguda adquirida en la comunidad. Un score de riesgo simple, 10 variables, con un puntaje de máximo de 17, y pacientes con riesgo incrementado o que pueden tener lesión renal aguda tendrán un score mayor o igual a 3 puntos. Esta identificación temprana pues permite la aplicación de terapias protocolizadas de bajo costo, tempranas y de manera oportuna, ¿no? Es así como les había mencionado anteriormente en la anterior plática. Este estudio permitió identificar que la mayor parte de los pacientes que tienen un score de riesgo moderado o alto y que acuden a centros de salud, consultorios externos, hospitales de primer, segundo nivel, salas de urgencia, tienen algún tipo de daño renal, ya sea enfermedad renal aguda
o enfermedad renal crónica que no fue identificada anteriormente. Y estos dos grupos son los que tienen mayor riesgo de desarrollar lesión renal aguda, 36% en caso de enfermedad renal aguda y 46% en caso de pacientes con enfermedad renal crónica. Como conclusiones, creo que lo que se debe de empezar a hacer es tener un panel dinámico de biomarcadores para poder evaluar distintos aspectos de la función renal, en este caso de lo que es un síndrome, que es la lesión renal aguda, paralelamente a lo que se hace con los gases sanguíneos, ¿no? Con la gasometría arterial. Por ejemplo, en el estudio de la lesión renal aguda, tenemos para evaluar la hemostasis, el índice de angina renal y el volumen urinario, para la filtración, la creatinina sérica, para evaluar la función epitelial, ENGAL, para evaluar la reserva renal, el test de estrés de furosemida, para evaluar la respuesta y la compensación. Pues tenemos la sobrecarga del volumen con herramientas, por ejemplo, como bioimpedancia, diámetros de la vena cava, etcétera. Y para el estrés al sistema, pues tenemos, por ejemplo, el NEPHROCHECK. Por lo tanto, podemos decir que la creatinina sérica y el volumen urinario son aún herramientas muy útiles para mejorar los desenlaces de pacientes con lesión renal aguda. La albúmina urinaria es un biomarcador multipropósito que lamentablemente es subutilizado y que puede emplearse para predecir el desarrollo de lesión renal aguda, determinar pacientes en riesgo de progresión de lesión renal aguda, determinar qué pacientes no van a recuperar función renal y cuáles van a desarrollar enfermedad renal crónica. Test de estrés de furosemida y índice de angina renal parece identificar a aquellos pacientes con evolución a estadios graves de lesión renal aguda, o, por ejemplo, en el estudio que hicimos, pueden identificar pacientes que van a desarrollar lesión renal aguda. Finalmente, se requiere un abordaje dinámico y multimodal para identificar pacientes con riesgo de lesión renal aguda, similar al empleado para otras patologías en terapia intensiva. Y ahí es donde la aplicación de diversos biomarcadores de manera dinámica puede ser de extremada utilidad. Con esto concluyo esta presentación y nuevamente agradecer al comité organizador por la invitación a participar de este curso internacional. Y estoy atento para cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias.